Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a grabar este mensaje este sábado. Ya saben que pues estamos en esta situación, pero quiero grabar este mensaje, que tengamos o comprendamos algo muy importante, cómo se formó todo esto, cómo inició todas estas guerras y todos estos partidos. Y lo vamos a ver. Empezar Génesis 3:14. Voy a leer estos versículos y de aquí vamos a partir, hermanitos, pongan atención. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Una guerra, un conflicto que ahí empezó. Entonces vemos que aquí se empezaron a formar los partidos en todos los aspectos, principalmente religiosos, políticos, económicos, sociales, los partidos que están divididos. Entonces aquí fue donde se empezaron a formar, se iniciaron. En el Edén, desde ahí, la rivalidad se dio y se crearon los dos partidos, uno del diablo y el otro de Dios. Y entre estas dos simientes, como dice, se dio la lucha por ganar el mundo, por ganar al hombre, por ganar y establecer los reinos de la tierra. Y a través de la simiente de Satanás y la simiente de Jesucristo y la del diablo. Ahora, es por demás querer explicar estos versículos que están hablando de la serpiente, Satanás, y de la mujer y la simiente, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Y desde el principio, una simiente de Dios y una simiente de Satanás. Por eso, ¿para qué es por demás explicar sabiendo a lo que se refieren? Una guerra, una contienda, una lucha entre el bien y el mal. Resumido así, el bien representado por la simiente de Dios y el mal por la simiente de Satanás. El reino, luchando por el reino, el gobierno, el diablo y el reino de Dios. Una lucha entre dos reinos, de Dios y del diablo, Jesucristo. ¿Dónde se desarrolla esta guerra, esta contienda? Aquí no me está diciendo que es en el cielo, aunque allá tuvo otra contienda, pero esto se está desarrollando en el campo de la tierra, en el mundo. Y fíjese cómo desde aquí ya con Adán y Eva, ya Dios dice que había preparado una simiente de él, una simiente de Dios que iba a tener una contienda con la simiente de Satanás. Ya Dios está hablando de preparar su simiente, representada primeramente por Abel, el hijo de Adán y de Eva, y la otra simiente del diablo a través de Caín. Desde ahí empezó la contienda en la misma familia, en el mismo lugar. Y vemos cómo se da esta guerra, esta lucha de Caín, que es del diablo, era del diablo, y cómo mata a Abel, que era la simiente del bien del Señor de Dios. Aquí vemos una situación según Caín, que era del diablo y sigue siendo de él. No quería tener competencia. No quería tener competencia como siempre lo ha hecho Satanás. Quiere deshacer la obra de Dios, la simiente de Dios, al matar la simiente de Dios representada a través de Abel y ser el heredero único del reino de la tierra, Caín, ¿verdad? Eso quería él y creía que al matar a Abel, Caín se iba a hacer propiedad, a heredar todas las cosas sin tener ya la simiente de Dios que le hiciera la guerra o la competencia.
Pero que vemos la Biblia, ¿qué hace el Señor Dios ante la aparente victoria de la simiente de Satanás, de Caín? Aparentemente ya había ganado, ya había destruido a la simiente, pero Dios dice en el versículo 4:25 de Génesis, dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y se llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjese qué clarito. Cuando parecía que ya la simiente de Satanás había destruido a la simiente de Dios, dice que el Señor le dio otro hijo a Adán de la simiente de Dios y le llamó Set, que quiere decir sustitución. Dios les dio un sustituto para que siguiera y conservándose la simiente de Dios en la tierra, si se captando, ¿verdad? Y de él nace la simiente de la mujer que tendría enemistad contra la simiente del diablo. Y luego nos dice cómo se multiplica la simiente del diablo, del mal, en la tierra. Y cómo hace que la simiente de Dios, los hijos de Dios, dice, se mezclaran con la simiente del diablo, las mujeres, y de ahí nacieron estos hombres famosos. Y de estas dos simientes que están representadas en la tierra, a través de genealogías de hombres y mujeres en la carne, nacidos de la carne y de la sangre, una simiente de hijos del diablo, y como Caín y su descendencia, y después más adelante la seguimos viendo, y una simiente de los hijos de Dios, representada en la simiente en la carne de Set, hasta la simiente, hasta el nacimiento de Noé. Todo se está relacionando simientes en la carne, de carne y sangre. El versículo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, sabemos que los hijos del diablo se multiplicaron y llegaron a tener un control absoluto, continuo en toda la humanidad en ese tiempo. Sí, y parecía que había logrado establecer Satanás el reino del mal, del pecado, del diablo en la tierra, porque dice que los hombres eran de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero dice que ahí guardó una simiente. Fíjese cómo ahí parecía que una vez más la simiente de Satanás había logrado establecer el reino del mal, del pecado en la tierra. Pero ¿qué pasa? El Señor los destruye y guarda a una simiente suya en la carne, a Noé y sus hijos. Y vemos cómo de ellos vuelve a surgir las dos simientes, uno en Sem y el otro en Cam. En Cam, donde viene ya la simiente de Satanás, otra vez, y Sem, la simiente de Dios. Y se sigue estableciendo la guerra que ya decía Dios, una enemistad entre estas dos simientes. De ahí volvió a surgir los dos partidos, estos dos partidos que hace el hombre también y Satanás. Todos los partidos que hay en la tierra, de políticos, económicos, religiosos, son instalados por Satanás, porque nomás hay dos partidos, el de Dios y el de Satanás. No hay más partidos, ¿verdad? Y vemos cómo volvió a surgir estos partidos a través de Cam y Set, refiriéndose a las dos simientes. Y parecía otra vez que a través de Cam, ¿verdad?, se establecía otra vez un orden grande mundial por Nimrod, que ganaba la batalla cuando las naciones que estableció ciudades, un reino
Nimrod, ¿verdad? Una nación pagana, adoraban al diablo y establecieron la Babel. Y parecía que otra vez Satanás había logrado conquistar el reino de la tierra, el mundo. Pero Dios vuelve a interceder. Lo primero, hace caer la torre de Babel, su sistema, su gobierno que había establecido Satanás a través de estas gentes, y levanta a un hijo suyo de la simiente de la mujer, Abraham. Vuelve a escoger Dios. Parecía que todo había terminado, ya no había quien defendiera la obra de Dios, donde inicia otra guerra por el diablo a través de su simiente, dentro de la misma pueblo del mismo Abraham, una guerra espiritual como carnal, porque Dios le da dos hijos a Abraham, uno Isaac del espíritu y otro Ismael de la carne del diablo. Ahí se vuelven a encontrar las dos semillas, las dos simientes, los dos partidos de Isaac y de Ismael. Y así continúan las dos simientes, los dos partidos. Después de ahí volvemos a encontrar a Jacob y Esaú. Uno, simiente de Dios, Jacob, y otra del diablo, Esaú. Pero continuamente esa guerra no se había acabado. Y luego vemos cómo Dios forma la nación de Israel a través de la simiente de la mujer, ¿verdad? Como había dicho, la simiente de Dios, y de alguna manera también existía la simiente de Satanás a través de todas las naciones idólatras del mundo. Eran una simiente de Satanás con reyes, gobiernos, imperios, y que parecía que la nación de Israel tan chica y tan pequeña era insignificante ante aquellos reinos y gobiernos. Y llegamos hasta la historia con Daniel, cuando ya sabemos la historia, Israel cae, peca y Dios tiene que castigarlos. Y ya con Daniel, el Señor revela cómo Dios permitió que la obra de Satanás y su simiente, ¿verdad?, se levantara a través de 5 imperios mundiales, como ya sabemos, y ya la historia nos lo confirma, llegando a tener un poder y un control sobre la simiente de Dios, que era a través de Israel. Todavía no llegaba a la iglesia, que gobernaría el mundo y aún a Israel. 2, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y cómo estos 5 imperios siempre hirieron, destruyeron, poseyeron a Israel, y parecía que ellos eran más fuertes, más grandes. Pero en cada imperio de la simiente de Satanás, finalmente el Señor los destruye, acaba con ese imperio y termina, y viene otro, y siguen atacando a Israel, que era la simiente de Dios. Ahora, hasta que viene y nace en carne y sangre la simiente verdadera prometida en Génesis de la mujer, que es Jesucristo. Jesucristo, la simiente de Dios espiritual, viene a la tierra, nace y vence al diablo, vence al mundo, vence la muerte y vence el pecado. La simiente de Dios, representada a través de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que venir, y una vez que vino, nos dice la palabra de Dios, la obra que hace Jesucristo para venir a vencer y a destruir la obra de Satanás, que había dominado al hombre a través del pecado, de la muerte, del mundo y todos sus imperios que tenía en la tierra. Voy a leer estos versículos en Hebreos 2. Hebreos 2 dice así, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí nos está mostrando cuando vino la simiente verdadera de Dios
a través de Jesucristo, vino a destruir la obra de Satanás, la muerte, el pecado, a vencerlo en la cruz del Calvario, y que son las artimañas, los medios del diablo en el cual vive y controla a todos los hombres bajo esta tierra. Y crea Jesucristo, una vez que viene la simiente verdadera, crea su simiente, una simiente espiritual, que es su iglesia. Aparte de su pueblo Israel, la simiente en cuanto a la carne, ahora el Señor a través de Jesucristo crea una nueva simiente que nosotros ya entendemos que es su iglesia, a quien el Señor nos da y nos concede su Espíritu Santo para que a través del Espíritu de Dios podamos luchar, vencer al enemigo, al diablo, en el terreno espiritual, no en el carnal, como Israel lo tiene que hacer. Pero esta guerra que se suscita ahora a través de Jesucristo, la simiente espiritual de Dios y nosotros su iglesia, esta guerra que se está dando, esta lucha, no terminará entre las dos simientes, porque vemos cómo a través de Jesucristo viene esa guerra. Aparentemente el diablo vence, aparentemente mata a Jesucristo, la simiente de Dios. Cuando él creía que había vencido, que había destruido la simiente de Dios, el Señor se levanta de los muertos, vence a la muerte, vence a Satanás, y ahí se inicia una nueva era espiritual en la cual su iglesia es la que participa de esta vida, de esta gracia de Dios en la tierra. Y aunque vuelva a levantar su simiente, ahora Satanás, después de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en Israel, en Jerusalén, vemos cómo otra vez, para que se cumpla la palabra de Dios por Daniel, el último imperio mundial, el último imperio mundial a través de Roma y el Vaticano, un imperio religioso que iba a estar reinando y gobernando hasta la venida del Mesías de Jesucristo, pero sigue haciendo la guerra contra la iglesia y contra Israel. Y a través de 2000 años, estas dos simientes han estado en un conflicto espiritual y material con Israel sobre la tierra. Un conflicto religioso. A través de Jesucristo se cumplió la profecía de Génesis 3:14, en la cual cuando viniera la simiente, ¿verdad?, y levantara su simiente, habría una guerra entre las dos simientes, siendo la simiente del diablo la que siempre ocupa, tiene una mayor cantidad de hombres de la simiente del diablo en la tierra, y en tanto en el área religioso, político y social. Por eso todos estos partidos que están políticos y de todo, no son más que partidos de Satanás. Ninguno de esos pertenece a Dios, porque el partido del Señor no prevalece en la tierra, en las cosas materiales, ¿eh? Su partido es mayoritario del diablo. Al del Señor Jesucristo, su iglesia, y a Israel, lo vemos con Israel, las naciones grandes y poderosas que son Israel a comparación de ellas. Pero una vez que el Señor, como nos dice la palabra de Dios, esto para nosotros que ya lo entendemos, mientras la iglesia esté en la tierra, habrá una lucha continua entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, representado a través de su iglesia. Pero un día va a ser quitada, una vez que el Señor quite su iglesia de la tierra. Quien hace y lucha espiritualmente contra el diablo y su simiente, estamos hablando de una lucha espiritual, ¿verdad? Tanto en el reino de los cielos como en la tierra. Dice Pablo que nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, a través de Jesucristo, para vencer a Satanás y a través de su evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Cuando el Señor levante la simiente espiritual, va a quedar una simiente de Dios en la tierra, Israel. Israel va a quedar en la tierra. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Ahí donde se cumple la profecía con Daniel, que el final de los tiempos